Corporación Universitaria Iberoamericana, especialización en neuropsicología educativa, presentado por Lady Espinosa, presentado al docente Peter Paul Murcia Plazas. En la respectiva presentación hablaremos de percepción, procesamiento subcortical, corteza cerebral, agnosis. Primero conoceremos brevemente qué es psicología de la percepción. Esta comprende de cómo se interpreta y se entiende la información que se recibe a través de los órganos de los sentidos, como lo son el gusto, el olfato, el oído, la vista. La percepción es un proceso único y específico con una realidad personal única y diferente a los demás. A continuación daremos inicio hablando de la traducción sensorial. Esta consiste en la transformación de la energía en potenciales de acción, mediada por una variación de potencial de receptor de la membrana en reposo generado por un estímulo, lo que convierte el estímulo físico en una señal neurológica y esta es enviada al sistema nervioso central. En otras palabras, la traducción sensorial es el proceso de transformación de los diversos tipos de energías e impulsos nerviosos, los cuales son llevados a cabo por los receptores sensoriales. Nos preguntamos, ¿qué son los receptores sensoriales? Pues son terminaciones nerviosas especializadas ubicadas en los órganos sensoriales, como la lengua, la piel, la nariz y el oído, entre otras. Estos se encuentran ubicados en los órganos internos, capaces de captar estímulos internos o estímulos externos, generando impulsos nerviosos y sensación. Procesamiento subcortical. Este hace referencia a todos los procedimientos sensoriales llevados a cabo por debajo de la corteza cerebral, es decir, en el tálamo. Dichos procedimientos o procesamientos sensoriales del sistema olfatorio pasan por el tálamo antes de llegar a la corteza. Por ejemplo, en el sistema auditivo, la información se da por el nervio auditivo, llegando al bulbo raquídeo y se dirige por las vías paralelas, finalizando en el núcleo geniculado medial del tálamo. Es importante resaltar que el tálamo no es una simple estación de relevo de la información sensorial, ya que participa activamente en su procesamiento. Corteza cerebral y procesamiento cerebral. La corteza cerebral es la parte más grande y nueva del cerebro. Esta aparece en el transcurso de la evolución. A grandes rasgos puede ser definida como el órgano del pensamiento. Aquí se realizan las funciones más complejas que puede desarrollar un ser vivo, por ejemplo, la imaginación, la lógica, el entendimiento, entre otras. La corteza es el lugar donde se procesan y se hace consciente la información que llega por diversas vías como el olfato, el gusto, el tacto. De igual manera es donde se originan los impulsos nerviosos y todas las funciones que se originan a partir de dichos impulsos. El procesamiento de la información tiene su punto de partida con la percepción y la entrada de los órganos sensoriales que transforma estímulos físicos como el tacto, el calor, las ondas de sonido o los fotones de luz en señales electroquímicas que posteriormente son procesadas por el cerebro.
Agnosia. Finalmente hablaremos de los distintos tipos de agnosia, las cuales son caracterizadas por la incapacidad de reconocer estímulos familiares y atribuirles significado. Entre los tipos de agnosia hablaremos en primer lugar de las agnosias visuales, las cuales consisten en la dificultad para el reconocimiento facial de objetos, personas, colores, estado suficientemente conservada la agudez visual y la capacidad de rastreo. Dentro de las agnosias visuales tenemos agnosias para objetos, la cual es la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva. También encontramos la simultagnosia. Es la capacidad para interpretar el significado de algún dibujo u objeto de una manera global. Ahora hablaremos de la prosopagnosia. Es la incapacidad para reconocer el rostro de familiares y seres queridos a pesar de que no existan dificultades visuales aparentes. Agnosias cromáticas. Es la incapacidad para identificar colores a pesar de estar preservados los receptores sensoriales y las áreas visuales primarias. También encontramos la alexia agnóxica. Este se presenta cuando un paciente puede escribir espontáneamente o al dictado, siendo incapaz de leer una frase. Agnosia para el movimiento. Se da cuando una persona presenta dificultad para reconocer un objeto cuando éste se encuentra en movimiento. Ahora pasaremos a hablar de las agnosias auditivas. Se define como una dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Estas agnosias auditivas se clasifican en amusia. Es un déficit adquirido que afecta la capacidad para el reconocimiento de las características de la música como el tono, el ritmo o la melodía. Dentro de estas también se encuentra la agnosia para los sonidos. Es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un pájaro o el sonido de una alarma. Agnosia verbal. Se define como la incapacidad para comprender sonidos verbales. Los afectados no comprenden los significados de las palabras a pesar de que no existan alteraciones del lenguaje simbólico. Agnosias somatosensoriales. Son trastornos producidos por lesiones de áreas somestésicas situadas en las zonas parietales posteriores, estando preservados los receptores sensoriales para el tacto, así como las áreas somestésicas primarias de la corteza parietal. Dentro de este tipo de agnosia se encuentra la estereognosia, la cual es la pérdida de la capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto en ausencia de hipoestesia. Agnosia táctil. Impide el reconocer los objetos mediante el tacto, estando preservadas las áreas primarias. También encontramos la barognosia. Es la incapacidad de estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada, y está producida por accidentes vasculares que afectan las áreas parietales de asociación. Autopagnosia. Este es un trastorno del esquema corporal que impide reconocer las partes del cuerpo bajo órdenes o mediante imaginación.
Ahora pasamos a hablar de las siguientes agnosias, las cuales son agnosia olfatorias. Es la pérdida temporal o prolongada de la capacidad para identificar olores. Esta pérdida obedece a varios factores como degeneración o lesión del nervio olfatorio, traumatismo cráneoencefálico, tumores en la base del lóbulo frontal, alergias, resfriados comunes, tabaquismo, entre otras. Este tipo de agnosias la encontramos en diferentes maneras, como la hiposmia, agnosia selectiva, hipersomnia, parosmia, cacosmia, anosmia sensorial, anosmia anósmica. Todas las anteriores también forman parte de agnosia olfativa. Por último, encontramos las agnosias para las enfermedades. Este tipo de agnosias podemos encontrar agnosonoxia, que es la ausencia de conciencia o la negación de una enfermedad. Las lesiones talámicas pueden impedir la integración de distintas informaciones sensoriales. Asomatonoxia es la negación de una parte del cuerpo correspondiente a las zonas hemipléjicas, es decir, una parte del cuerpo paralizada por una lesión cerebral o de la médula espinal, dadas por consecuencia de lesiones agudas de región parietal posterior del hemisferio derecho o lesiones talámicas. Con lo anterior damos por finalizada nuestra presentación. Gracias.